Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy miércoles 30 de junio, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria libre de los santos protomártires de la Iglesia Romana. Y yo los invito a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando. Los endemoniados le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: vayan. Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los posquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para ustedes y para mí poder compartirles la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, escuchar la palabra de Dios, la buena nueva, el Santo Evangelio. Para este miércoles 30 de junio, día en que celebramos la memoria libre de los santos protomártires de la Iglesia Romana. La palabra proto significa primero, mártir, testigo, los primeros en dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo al entregar su vida. Vea qué interesante dice esta revista litúrgica. Al día siguiente de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, se conmemora a los cristianos de Roma, que el emperador Nerón mandó matar de una manera atroz, acusados de haber incendiado la ciudad en julio del año 64. El historiador romano Tácito dice que era una inmensa multitud, eran todos discípulos de los apóstoles. Por eso hoy celebramos su memoria libre y le pedimos a Dios que por intercesión de estos protomártires de la Iglesia Romana, los deseos de nuestros corazones se hagan realidad. Mis hermanos y mis hermanas, antes de entrar de lleno a la palabra de Dios, al Santo Evangelio, les pido perdón porque no los había estado acompañando los 2 días anteriores, lunes y martes. Había tenido algunas complicaciones en mi garganta, en mi voz. Extrañamente, desde que me dio ese COVID, ese virus tan terrible, me quedó como una complicación para hablar. Y a veces no solamente se escucha muy suave la voz, sino como ronco, como disfónico, mis hermanos. Y estos 2 días no pude grabar porque tenía una complicación, pero ya gracias al Señor, aquí estamos nuevamente con ustedes, tratando de meditar la palabra de Dios. Les pido perdón de antemano si se presenta alguna anomalía en este momento. Mis hermanos y mis hermanas, recordemos que después de que se acaba el Sermón del Monte, que está en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, sigue una sección narrativa de 2 capítulos, los capítulos 8 y 9 del Evangelio de San Mateo, que a su vez nos abren el camino para escuchar el segundo discurso que está en el capítulo 10, que es el discurso apostólico. En estos 2 capítulos que hemos venido escuchando, o que vamos a escuchar en estos días, el 8 y el 9, encontramos nosotros 10
verdaderos milagros obrados por parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el monte de las bienaventuranzas el Señor predicó y bajó del monte a la acción, a obrar 10 verdaderos milagros. El primero, la curación del leproso. El segundo, la curación del criado del centurión. El tercero, la curación de la suegra de Pedro. El cuarto, la tempestad calmada. Y el quinto, los endemoniados gadarenos, que es el que hemos escuchado hoy. Recuerden que hemos escuchado el capítulo 8, versículo 28 hasta el 34 del Evangelio de San Mateo. Es interesante, mis hermanos y mis hermanas, ver que el Señor Jesús, después de calmar la tempestad la calma el Señor en los versículos 23 al 27, el Señor Jesucristo muestra su poder sobre la naturaleza. Ya habíamos escuchado en San Mateo capítulo 8, versículo 16, Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. Ahora esto se lleva a cabo, mis hermanos, no solamente cuando se cumple la palabra del Señor, sino en la vida misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo subió a la barca con sus discípulos para ir a la región de los paganos, y es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, al llegar a la orilla, a la región de los Gadarenos, que quedaba en la parte pagana, pero a la orilla del mar, lo vamos a ver cuando los cerdos se lanzan al mar, porque quedaba una de las primeras ciudades que encontramos que quedaba a orilla del mar. Dice, al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículo del 1 al 20, nos habla a nosotros de un endemoniado. San Mateo tiene esa particularidad, dos endemoniados, dice San Mateo, 2 ciegos siempre, cuando encontramos los milagros en San Mateo, son binarios, siempre hay 2 personas juntas ahí como signo de que una puede ser yo y el otro está aquí plasmado en el Evangelio, mis hermanos y mis hermanas. Dios nos libra a nosotros de un ataque tan terrible como este, un ataque del demonio. Porque dice, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, ya es una particularidad, ya aquí está describiendo el evangelista que verdaderamente estaban endemoniados y que salían de los sepulcros. Se lo digo, Marcos da unas características más profundas, sin embargo San Mateo no profundiza todo de lo que nos dice a nosotros el evangelista San Marcos. Sin embargo nos dice que eran furiosos y que nadie era capaz de pasar por aquel camino, es decir, unas personas totalmente poseídas por el demonio que salieron ahí delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vea qué interesante, se ponen a gritar y le dice, ¿qué tenemos nosotros contigo? ¿Qué tiene el diablo con Dios? Absolutamente nada. Eso lo dice el exorcismo. A quien nada que se asemeje a tus obras, le dice el exorcista al demonio. No pretendas asemejarte a Cristo, en quien nada hay que se asemeje a tus obras. ¿Qué tenemos nosotros contigo? Absolutamente nada. Pero vea qué interesante que le llama Hijo de Dios. Yo se los he dicho, dentro del Evangelio encontramos varias expresiones bastante interesantes que el mismo demonio le dice a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea que el endemoniado en la sinagoga de Cafarnaún le dice a Jesús, Santo de Dios. Eso está en San Marcos capítulo 1, versículo 25, 24 y 25. Y aquí le llama Hijo de Dios. ¿Qué significa reconocer a Jesús como Hijo de Dios? Como el que había de venir. Y alguna gente dice, pero ¿por qué el demonio le llama a Jesús Santo de Dios, Hijo de Dios? Vea qué interesante, porque son cosas, son palabras que el diablo no puede cambiar. El demonio no puede cambiar que Jesús sea el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. El demonio no puede cambiar que Jesús sea el Santo de Dios. Jesús es el Santo de Dios. Lo que el demonio sí puede cambiar es que Jesús sea su Señor. Por eso encontramos nosotros, mis hermanos, en el Evangelio, que el demonio llama a Jesús de diferentes maneras, diferentes títulos mesiánicos, pero nunca le dices, tú eres mi Señor. Y eso es importante porque por eso precisamente es diablo, por eso precisamente es demonio, porque renegó de Jesús, no lo aceptó verdaderamente y decidió tener su designio lejos de Dios. Y al alejarse de Dios se convierte y se transforma en lo que es, en un demonio. Entonces, nosotros sí lo podemos hacer. Nosotros sí podemos reconocer a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador.
como nuestro Dios, y para hacerlo tenemos que renunciar a los tres enemigos del alma que se los he enseñado siempre, la carne, el mundo y el diablo, para aceptar a Jesús en nuestro corazón y permitirle al Señor que Él reine en nuestra vida, porque precisamente, mis hermanos, los exorcismos son un signo de la instauración del reino de Dios en medio nuestro. Pero entonces continuamos con esta lectura, le llama Hijo de Dios y vea lo que dice: has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. La Biblia de Jerusalén da una explicación muy extensa acerca de esta expresión que da el diablo. Dice: hasta el último juicio, los demonios gozan de una cierta libertad que ejercen según las ideas del judaísmo, con la posesión de los hombres acompañada de enfermedades. Jesús tiene poder sobre los demonios, destruye su imperio y lo demuestra expulsando a los demonios y librando a los hombres de enfermedades. De este modo inaugura la nueva sociedad del reino mesiánico, que se caracteriza por estar bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús comunica a sus apóstoles el poder de exorcizar y de curar las enfermedades. Vea qué interesante esto. El demonio le dice al Señor que se ha venido aquí a atormentarlo antes de tiempo. Y entonces dice el evangelista en el versículo 30. Había allí a cierta distancia un gran rebaño de cerdos, es decir, era la región pagana, porque los judíos no crían cerdos. Un rebaño de cerdos. Él les dijo, vea, vayan, una palabra, dice el versículo 16. Él expulsó a los espíritus con una palabra, vayan. ¿Qué significa esto? Que frente a Jesús no hay guerra espiritual, combate espiritual, batalla espiritual. No, una sola palabra, porque Jesús es Dios. El poderío verdaderamente lo demuestra el Señor exorcizando, porque los exorcismos es un signo de la instauración del reino de Dios, de la era mesiánica en medio de los hombres, que viene acompañada por el poder del Espíritu Santo, como lo vamos a escuchar en San Mateo capítulo 12, versículo 28 en adelante. Pero vea lo que dice esto tan interesante: vayan. Saliendo ellos se fueron a los cerdos. ¿Qué significan los cerdos? Significa el pecado, mis hermanos. El hijo pródigo en San Lucas capítulo 15, versículo 17, 16 y 17, quería alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos. Y dice el 17, entró en sí mismo, se puso a pensar, reflexionó y dijo, volveré a la casa de mi padre. Pero en el 16 quería alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos, porque eso significa querer vivir en pecado mortal permanente sin ningún cambio. Entonces los demonios no deben estar en el cuerpo de un hombre, ni mucho menos de dos hombres, de una comunidad. No debe estar ahí el demonio debe estar en el lugar que le corresponde. Por esta razón dice que en ese momento todo el rebaño se arrojó al mar. Al mar, ¿qué significa el mar dentro de la Biblia, el Nuevo Testamento? El mal. Jesucristo camina sobre el mar, el Señor vence la tempestad, vence el mal que se levanta con la iglesia. En San Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante, el Señor va a caminar sobre las aguas, va a caminar sobre el mar, mis hermanos, que significa el mal. Entonces vea qué interesante, los demonios no deben estar en el cuerpo de una persona. Las personas son hijos de Dios y fuimos creados para ser templos vivos del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde tienen que estar los demonios? Vea qué interesante esto, a través del pecado en los cerdos. Esto es importante. El pecado, los cerdos simbolizan el pecado. Se arrojan al mar, el mar significa el mal, el infierno. ¿Dónde tienen que estar los demonios? En el lugar que les corresponde, en el infierno. Hay personas, mis hermanos, que en sus liberaciones lo que hacen es enviar los demonios al mar físico, que porque el Señor envió los demonios en los cerdos al mar, y eso no se debe hacer. Si Dios a usted le ha dado el don de liberación y usted lo ejerce con el permiso de la Santa Iglesia Católica, usted tiene que enviar esos demonios a los pies de Cristo para que el Señor sea el que decida qué va a suceder con estas criaturas. Entonces es importante esto, porque se van al mar, dice, arrojó al mar precipicio abajo y perecieron en las aguas. Los que lo cuidaban huyeron a la ciudad y lo contaron todo, y también lo del endemoniado.
Y entonces la gente de la ciudad, en lugar de alegrarse de salir, porque el Señor estaba haciendo exorcismos, entonces lo que dice es que se retire de su territorio. Lastimosamente, eso sigue pasando dentro de la Santa Iglesia Católica. Cuando llega una persona que tiene un don de liberación de parte del Señor, eso no gusta, y le dice, no vuelva a esta parroquia, no vuelva a esta diócesis, váyase de este lugar, no vuelva a este país, entonces tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé el discernimiento necesario para no decirle que no al Señor, para abandonarlo de ninguna manera, para tener la valentía y seguir orando por liberación por los enfermos, expulsando demonios en el nombre del Señor, porque el Señor Jesús comunicó a los apóstoles el poder de exorcizar, es decir, de expulsar demonios y de curar las enfermedades. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora yo los invito, mis hermanos y mis hermanas, a que hagamos oración. Bendecimos tu nombre, Dios de nuestra liberación, porque Cristo es más fuerte que el mal y venció la legión de demonios que quieren avasallarnos. Rompe, Señor, nuestros cepos y cadenas y libera a los que son víctimas del pecado propio y ajeno. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy miércoles 30 de junio, día en que celebramos la memoria libre de los santos protomártires de la Iglesia Romana. Le pedimos al Señor que por intercesión de estos santos mártires los deseos de nuestros corazones se hagan realidad y que el Señor Jesús nos libere de toda cadena, de todo mal, y que lo haga a través del corazón de la Virgen María. Yo les pido, mis hermanos, que oren por mí, por mi voz, porque me he sentido un poco complicado, mis hermanos, y me duele muchas veces al hablar. No había podido grabarles estos programas porque no pude hacerlo, mis hermanos. Se escucha como un eco ahí en mi garganta, todo feo. Le pedimos al Señor que Él pase su mano santa, su mano sanadora sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi garganta, y que me dé la voz para seguir predicando su palabra con poder. Mis hermanos y mis hermanas, antes de irme les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, no me abandonen, ya superamos los 351,000 suscriptores, vamos camino al millón, necesito de su suscripción, así que suscríbase al canal, dele like a los videos y compártalo con sus familiares y con sus amigos. También les recuerdo, mis hermanos, que se suscriban a este canal de la Corporación Ángel. Recuerden que con esta corporación estamos creando una granja autosostenible. Si usted quiere ver el avance de la granja, también le dejo este link del video que hemos realizado en nuestra última visita para que usted vea el avance que hemos tenido en menos de un año, mis hermanos. Si Dios, haciendo cuentas, 11 meses de trabajo, mis hermanos, hemos avanzado mucho. A futuro va a servir como una casa de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Así que, por favor, si usted quiere apoyar esta obra, ore por ella y suscríbase al canal de la Corporación Ángel. También les recuerdo, mis hermanos, que el domingo 11 de julio tenemos el tercer congreso virtual para los miembros activos del canal de YouTube del Padre Bernardo. Recuerden que YouTube me ha aperturado, me ha dado la oportunidad de tener una nueva opción que es unirse. Cuando la persona se une, queda inmediatamente convertida en miembro activo y yo a mi vez estoy en la obligación de realizar un material exclusivo para los miembros. Y qué mejor, mis hermanos y mis hermanas, que un congreso por los enfermos, por los oprimidos, cumpliendo el evangelio que nos ha enseñado nuestro Señor Jesús. Hay algunas personas que preguntan, Padre, ¿está cobrando por la transmisión? No, no estoy cobrando por la transmisión. Son personas que me han ayudado previamente y yo les estoy respondiendo a esta ayuda que es totalmente diferente. Ese día, el congreso en una primera parte es privado, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, es exclusivamente para los miembros, y de 3 de la tarde a 5 de la tarde es para todo nuestro público, nuestros seguidores
del canal de YouTube. Este mes, mis hermanos, el mes de julio, nos va a estar acompañando nuestro hermano doctor Rodrigo Escayón, si Dios lo permite, los hermanos Miguel y Gabriel Peña y su servidor, el padre Bernardo Moncada. Son grandes sorpresas, hemos invitado a algunos músicos que nos acompañen, va a ser un congreso de mucha bendición, si Dios así lo permite, a través del corazón de la Virgen María. Si no se quiere perder este congreso, quiere participar en él y me quiere ayudar a sacar esta obra adelante, por favor, vuélvase, conviértase en miembro activo de mi canal a través de cualquiera de las tres opciones: siembra, cosecha o misionero. Hay algunos hermanos que me han dicho: padre, yo quiero ayudarle en este proyecto de granja, quiero ayudarle en su vida. Hemos estado pasando por un momento muy duro, muy fuerte, por el COVID, por el paro nacional en Colombia, por todo lo que hemos vivido. Y yo les he dicho a algunos hermanos: extiéndame una ayuda que la necesito en este momento. ¿Cómo puedo para ayudarle? Pues ahí les dejo las cuentas bancarias en la pantalla, o PayPal, que es un medio de pagos y donaciones muy seguro. Necesito de usted, en este momento saco mi trapo rojito y lo sacudo para que usted lo vea. Por favor, ayúdeme, necesito de su ayuda económica, extiéndame una ofrenda voluntaria, no solamente para cumplir con los sueños de evangelización que el Señor nos ha puesto, sino también para poder usar en nuestro mantenimiento personal, para poder, mis hermanos y mis hermanas, seguir estando aquí en este país llamado Colombia, un país muy hermoso, del cual yo soy. Así que por favor, oro por ustedes para que el Señor los bendiga al 100 por hora. Bueno, mis hermanos, no siendo más, le pedimos al Señor que Él bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.